¿Qué ocurre cuando una promesa global choca con la realidad cotidiana de millones de personas que aún no pueden acceder a un empleo o a un derecho tan humano como decidir por sí mismas? Esa es la deuda que intenta saldar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La estrategia de la ONU para la inclusión de la discapacidad es un mecanismo transformador que obliga a todo el sistema de Naciones Unidas a integrar los derechos de las personas con discapacidad en cada uno de sus pilares, desde la planificación hasta la evaluación de resultados. Eso significa que ninguna agencia internacional puede mirar hacia otro lado cuando se trata de accesibilidad y de respeto a la diversidad, y por eso la Agenda 2030 teje un compromiso global donde la inclusión define cada medida. El ODS 4 adapta las aulas a cada estilo de aprendizaje. El 8 elimina barreras físicas y cognitivas en los espacios laborales, mientras que el 10 traza las brechas estructurales para cerrarlas con políticas justas. Finalmente, el ODS 11 diseña aceras, transportes y plazas que reconocen la diversidad funcional como algo natural. El desarrollo sostenible solo se consolida cuando todas las personas encuentran su lugar en esa misma arquitectura del futuro. Pero ese discurso global necesita anclarse en realidades nacionales, y ahí es donde Cuba despliega una estrategia propia. La Constitución cubana establece en el artículo 89 la obligación del Estado, la sociedad y las familias de proteger y promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Otro salto cualitativo llegó en enero de 2023 con la instrucción número 278 del Tribunal Supremo Popular. Con esa norma se instauró un régimen de asistencia basado en apoyos y ajustes razonables en un cambio que coloca la voluntad de la persona en el centro. Otra de las estrategias para no dejar a nadie atrás se teje desde el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. Para conocer más del tema, consultamos a Belki Delgado Cáceres, directora de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Escuchemos. ¿Qué resultados ya hemos tenido? ¿Qué impactos en lo que está haciendo el sistema? Existe una subcomisión de sistema de cuidado que radica en este ministerio, que dirige este ministerio, y que ha ido perfeccionando algunos servicios que ya existían y los ha diversificado, de forma tal que ampliemos la cobertura, que mejoremos la calidad del servicio, repito, con un enfoque siempre de derecho y de género, o sea, para desterrar estas posiciones sexistas, que es la mujer, la cara del cuidado, que es la mujer, la única que tiene que cuidar, no hay ningún sentido. Esto promueve y garantiza con las normas que hemos aprobado que no sea solo la mujer la que la que ejerza el cuidado, sino que haya derecho para toda la familia. Y en ese sentido tenemos un ejemplo muy clave, que es el cuidado para familias de hijos en situación de discapacidad severa, que hasta hace muy poco se llamaba, fíjate, protección a las madres de hijos con discapacidad severa. Nosotros estábamos estigmatizando en la ley que las madres eran las que cuidaban, y hoy de hecho cambia el nombre del servicio y también cambia ese derecho. Se da el derecho al padre de cuidar de ese hijo, se da el derecho a los abuelos, a los apoyos, o sea, otros familiares cuando ya no existe madres y padres y abuelos. Otro familiar puede, y es un derecho como trabajador. Creo que el sistema promueve que el cuidado es trabajo, que el trabajo se remunera y que las personas que trabajan en los cuidados y ejercen esta actividad tienen iguales derechos que cualquier trabajador. Las asociaciones cubanas para personas en situación de discapacidad han sido termómetro y motor de esta transformación, como lo reconoce quien hoy lidera la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Física Motora. Y donde hemos encontrado una brecha, la hemos posesionado y la hemos intencionado para buscarle una solución. ACLIFIN trabaja intensamente por fortalecer y robustecer de manera armónica con las instituciones de gobierno una estrategia organizacional importante, desplegada en ejes como es el eje de salud, de integración a la vida comunitaria, de integración a la vida económica, de comunicación institucional. La Asociación Nacional del Ciego, ANSI, con medio siglo de fundada, exhibe un plan estratégico basado en alianzas y desarrollo organizacional. Mientras tanto, la joven Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual, ACPADI, celebra la creación de centros municipales de desarrollo de habilidades, un ajuste razonable, largamente demandado. De ahí la articulación de mecanismos de funcionamiento que nos han permitido intercambiar, participar activamente desde las comunidades
desde los entornos donde se desarrollan las personas con discapacidad y por supuesto participar activamente en la toma de decisiones, en la implementación y el diseño también de políticas sociales, de legislaciones que están muy relacionadas con el contexto cubano actual y futuro. Algo muy importante, la persona en situación de discapacidad intelectual, por toda la fortaleza que tiene nuestro país, desde que empieza a los 2 años y que se puedan incorporar al círculo infantil, tenemos la oportunidad de incorporar a nuestros hijos o al círculo general o al círculo de educación especial, y ellos transitan por todos los medios de enseñanza. Transitan también por la educación inclusiva. Tenemos la oportunidad, cuando ellos terminen el preescolar, ponerlos en la educación inclusiva o tanta fortaleza que tenemos para nosotros en la educación especial. Y hay que seguir intencionando la necesidad de que toda la familia, la comunidad en su conjunto, conozca que la persona es un ente activo, participativo, y que porque no pueda mover sus manos, por ejemplo, no vea, no escuche, no lo podemos excluir. Y yo creo que es una batalla que tenemos que seguir potenciando. Y como parte de los cambios, el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo despierta grandes expectativas. Es una de las cosas que defendemos siempre en todas las normas jurídicas que el país está desarrollando. Tenemos ejemplos vivos de lo que ha sucedido, pero específicamente en este código, esto que nos decía de los incentivos fiscales para aquellas personas naturales o jurídicas que puedan contratar fuerza laboral con discapacidad. También lo que desde la Convención se le llaman los ajustes razonables, el diseño universal, que es para que en los puestos de trabajo precisamente se garantice un nivel de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan ser competentes en su oficio o profesión que desempeñan. Nosotros siempre hemos defendido que no es darle un empleo a la persona con discapacidad para que esté ahí y tenga un sustento económico. No. Es para que la persona se sienta realizado, para que la persona sea competente en el mercado laboral. Falta seguir formando a las familias y a los propios apoyos para que nadie violente el derecho ajeno. La batalla, dicen, es cultural y cotidiana, y el bloqueo económico no facilita el camino, pero tampoco lo detiene. Y precisamente para ganar esa batalla cultural desde la infancia, la ciudad de La Habana estrena un espacio que ningún otro parque del país había ofrecido hasta ahora. El Jardín Botánico Quinta de los Molinos tiene entre sus instalaciones al primer parque infantil inclusivo de Cuba. Rampas de acceso, juegos adaptados y diseño universal garantizan el pleno disfrute infantil. La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración internacional entre la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional y la Asamblea de Cooperación por la Paz, como lo ha revelado el presidente de la MIPYME estatal homónima, Alejandro Palmarola. Es un espacio que siempre fue preferido por la familia cubana, pero era un espacio que tenía muchas barreras arquitectónicas, que tenía muchos espacios que no eran accesibles para personas en diferentes situaciones de discapacidad física e intelectual. Para eso estamos eliminando barreras arquitectónicas, algunas escaleras que teníamos en el espacio, algunos espacios que por ser patrimoniales no se podían transformar, como por ejemplo nuestros caminos de piedra, que no son accesibles para personas en silla de rueda, por ejemplo. Para eso tenemos nuestro tren colonial, que se diseñó como un trencito que se parece a los autos que aparecían en las fotos antiguas de la Quinta de los Molinos, y eso nos permite que personas que no pueden caminar, adultos mayores, se puedan montar en el trencito, hacer un recorrido que es corto, es pequeño, pero que hace que el espacio de la Quinta, que no es tan grande, sea accesible para todos. También la señalética, que tiene que ver con hacer el espacio más amigable con los diferentes tipos de discapacidad, pero también la formación de nuestros guías en temas de lenguaje de señas, por ejemplo, o que por ejemplo nuestra señalética tenga sistema de braille o códigos QR que permiten que una persona con sus aplicaciones de celular, que hoy ya están ajustadas a la discapacidad de cada cual, pueda leer la información de las plantas que están en el espacio, y que eso le permita que la aplicación conecte la información que nosotros queremos
brindarle al visitante haga la información más amigable a los diferentes tipos de discapacidad. Cuba ha asumido el desafío de la Agenda 2030 con una mezcla de realismo y convicción. El país aporta una institucionalidad construida desde el triunfo mismo de la revolución, un movimiento asociativo cada vez más diverso y una instrucción judicial que coloca los apoyos por encima de las sustituciones. Por hoy sellamos el tema. Vuelva a agendar un encuentro con nosotros cada semana para compartir visiones de la realidad de esta isla. Consúltenos siempre a través de las múltiples pantallas de Cuba Visión Internacional y el canal cubano de noticias.